Mis experiencias espirituales. Parte primera. Continuación. El espíritu de la naveta. Nuestras vacaciones veraniegas del año 1974 las pasamos en la isla de Menorca, de las Baleares. Íbamos junto a un joven matrimonio muy vinculado a nosotros, sus dos niñas de 2 y 8 años respectivamente, Leonor y yo. Habíamos sido invitados por un pequeño grupo de amigos de Mahón, interesados todos ellos por los estudios esotéricos. No es necesario decir que en todo momento se desvivieron por hacer nuestra estancia allí lo más agradable que fuera posible. En compañía de tales amigos, entre los cuales se contaba un excelente arqueólogo, visitamos todos los monumentos de piedra de reconocida importancia diseminados por el interior de la isla, tales como taulas, tallalots, cuevas, algunas de ellas tan impresionantes por su magnificencia como las de Descoloms, etc. Así como la famosa Naveta d'Estudons, situada a pocos kilómetros de la ciudad de Ciudadela, al otro extremo de la isla, de acuerdo con la posición que ocupa la ciudad de Mahón. Es precisamente a raíz de la visita que efectuamos a la Naveta d'Estudons que tuvimos una experiencia psíquica de singular importancia, tanto por sus características esotéricas como por el drama histórico que aparentemente revelaban. Voy a relatarles esta experiencia, seguro de que va a interesarles. La naveta toma seguramente su nombre por las características de su construcción, la cual aparece bajo la forma de una nave invertida, es decir, con la quilla al aire. Como algunos de ustedes sabrán si han tenido ocasión de visitar este importante monumento arqueológico, se entra al interior por una pequeña obertura rectangular y con el cuerpo agachado. Dentro y al fondo se percibe una especie de altar constituido por una gran piedra plana descansando sobre otras piedras grandes que la soportan. Arriba hay otra estancia a la que se accede utilizando una especie de escalera de piedra casi destruida por el paso del tiempo. Bien, siguiendo una costumbre esotérica que adquirí de acuerdo con ciertas enseñanzas arrámicas, al hallarme situado frente al altar, empecé a pronunciar silenciosamente unos mantras especiales que son al propio tiempo de protección para la integridad etérica del que los pronuncia y de liberación de las energías psíquicas generadas y mantenidas en suspensión dentro de ciertos ambientes religiosos, magnéticos o mágicos, tal como suelen producirse y perpetuarse en los grandes templos antiguos o en el interior de las cuevas milenarias o de los monumentos de piedra que el tiempo ha conservado y que desde el ángulo oculto continúan siendo depositarios o archivos de grandes secretos históricos o centros de poder radioactivo cuyas radiaciones magnéticas continúan flotando todavía en sus ambientes circundantes. Hecha esta aclaración, pasaré a decirles que mientras estaba efectuando mi actividad mantrámica, noté muy acusadamente una presencia psíquica dotada de gran poder que intentaba introducirse dentro de mi aura etérica. Tuve que esforzarme mucho para impedirlo,
Sin embargo, no le asigné al caso una importancia mayor, debido que, a causa de mi sensibilidad psíquica, me encuentro muy a menudo en lances parecidos. Pero aparentemente aquella fuerza psíquica contactada era mucho más potente de lo que yo había supuesto cuando me hallaba en el interior de la naveta, ya que, tal como nos informó uno de nuestros acompañantes, aquel altar o piedra plana había servido en el pasado como base para ciertos ritos mágicos, dentro de los cuales no se excluían quizás los sacrificios humanos. Si fuese así, el ambiente psíquico de la naveta debería ser magnéticamente muy enrarecido, ya que la sangre derramada en las inmolaciones o sacrificios suele atraer de los éteres espaciales multitud de devas inferiores, los cuales pueden permanecer encadenados a aquellos lugares durante larguísimos ciclos de tiempo, lo cual desde el ángulo oculto no tiene demasiada importancia, habida cuenta que la vida evolutiva de tales devas es mucho más extensa que la de los seres humanos, y de que los sortilegios mágicos y el sacrificio de la sangre, singularmente de procedencia humana, suelen perdurar indefinidamente cuando existen ambientes favorables, tales como la presencia de grandes bloques de piedra, cuyos constructores y al propio tiempo moradores débicos se apropian de aquellas energías y las mantienen adheridas a cada una de las partículas pétreas, constituyendo verdaderos talismanes mágicos que desafían incólumes el paso del tiempo. Al acostarme aquella noche recordaba las incidencias psíquicas de nuestra visita a la naveta, preguntándome por la identidad de aquella potente presencia astral que había contactado en su interior. Mientras estaba analizando todas aquellas circunstancias, oí unas pisadas fuertes en la calle, como si alguien delante de nuestra ventana estuviese paseando de arriba hacia abajo, aunque muy notoria y ruidosamente. De improviso, el ruido de los pasos, como de una persona muy corpulenta y con atavíos militares, se hizo patente en el corredor, aunque al parecer solo lo oíamos Leonor y yo. Ella me lo hizo advertir, y yo le rogué que guardase silencio, pues necesitaba concentrarme, ya que aquella presencia era potentemente psíquica y no venía allí seguramente con muy buenas intenciones. Esta entidad astral penetró muy luego dentro de la habitación, paseándose alrededor de nosotros, y en un momento determinado se acercó tanto a mí que sentía el hálito de su presencia, fría y repugnante, a través de mis sentidos físicos. La entidad era de tipo elementario. La sensación que me provocaba era la misma que suelo acusar cuando me hallo en presencia de alguna persona fallecida que va sin luz por el plano astral, tal como suelen decir los espiritistas, pero centuplicados sus efectos deprimentes a causa sin duda de algún encadenamiento mágico. Me armé de valor y, concentrando mi atención en el asrama, pronuncié el Om sagrado en varios tonos, para ver cuál era el más efectivo para ahuyentar aquella entidad psíquica. Logré así progresivamente liberarme de la potente presión psíquica a que estaba sometido por parte de aquel tremendo elemental, y habiéndolo apartado lo suficientemente de mí, empecé a lanzar sobre él luminosos dardos de fuego, siguiendo una definida técnica de defensa astral aprendida en el asrama, la cual, según pude apreciar seguidamente, resultó muy eficaz, ya que poco a poco disminuyó la presión astral sobre mi cuerpo etérico y a nuestro alrededor, y finalmente aquella presencia psíquica nos dejó en paz, al menos para el resto de la noche. Con algunos ligeros comentarios sobre el caso durante el desayuno con nuestros amigos,
El asunto parecía haber quedado virtualmente resuelto. Sin embargo, no fue así, sino que aquella misma noche la propia entidad psíquica, viendo que no sólo no había logrado intimidarnos, sino que incluso nos habíamos defendido muy eficazmente de su presencia, optó por molestar a nuestros acompañantes, cuya habitación estaba situada enfrente mismo de la nuestra. La táctica que aquel potente elemental utilizó esta vez fue diferente y se inició con grandes demostraciones de poder psíquico, abriéndolos violentamente la puerta y haciendo correr por la alcoba unas pesadas maletas situadas detrás de la misma, así como el ruido característico de andar por la habitación y por el corredor de una persona muy pesada y corpulenta, calzada con algo muy parecido a unas botas con espuelas, dado el ruido metálico que producían. Nuestros amigos, como es natural, se sintieron perturbados y sobresaltados, por cuanto se hallaban durmiendo, aunque no se aterrorizaron tal como al parecer pretendía aquella tremenda presencia psíquica. Volví a practicar mi sistema arrámico de protección astral y después de un buen rato de lucha aquella entidad desapareció de la casa dejándonos tranquilos. Como hacía ya 2 noches que yo apenas dormía debido a aquellas incidencias, antes de acostarme aquella que ya era la tercera, realicé una profunda meditación asrámica y me armé de todo el poder psíquico que pude contener en mi vehículo astral para poder luchar más eficazmente contra aquella entidad que yo denomino el espíritu de la naveta, ya que de una u otra manera ella se había adherido a mi campo etérico el día que visitamos ese histórico monumento de piedra de la isla de Menorca. Tal como había supuesto, el elemental psíquico volvió a presentarse aquella noche, tal como lo hiciese las 2 noches anteriores. Pero no bien hube presentido su aparición, cuando entonando un potente mantra masrámico y manteniendo en mi mente la imagen de mi yo saliendo del cuerpo físico armado de una espada de fuego, empecé a perseguir a la entidad por todos los lugares de la casa en donde percibía algún pequeño ruido o advertencia de ella. Estuve así mucho rato y sentía dentro de mí la fatiga psíquica de la lucha. Sin embargo, continué en mi propósito y la espada de fuego, a la que hacía describir mentalmente rápidos movimientos circulares alrededor de mí, seguía persiguiendo implacablemente al espíritu de la naveta, hasta que finalmente ésta se desvaneció, no sin haber descargado antes toda su ira e impotencia sobre las 2 inocentes niñas que estaban tranquilamente durmiendo en una habitación contigua a la de sus padres, a las cuales arrojó violentamente de la cama con el consiguiente susto y sobresalto de todos. Pero al fin la entidad psíquica de la naveta, fuese cual fuese su naturaleza e identidad, había sido vencida. Sus constituyentes astrales, por decirlo de alguna manera, habían sido desintegrados, y todo el maleficio que atraían del ambiente psíquico donde residía aquella potentísima presencia había también desaparecido. Me sentí feliz al comprobarlo intuitivamente y no dejé de enviar un cálido pensamiento de gratitud a mis compañeros de la rama, a los cuales había invocado en nuestra defensa, que no era sino la expresión del bien triunfando del mal, tal como es la ley esotérica en nuestro mundo. La pregunta que ustedes se harán seguramente ahora y a la que intentaré responder será quizás esta que yo voy a formular. ¿Cuál era la naturaleza psíquica de aquella entidad a la cual he hecho referencia en este relato? Vean ustedes mi opinión al respecto. A mi entender, aquella entidad era una forma elementaria creada por un potente deva inferior, magnéticamente prisionero por algún arte mágico en aquel monumento de piedra de la naveta. Su precipitación contra mi aura etérica vino provocada sin duda
porque mis mantras e invocaciones en el interior de la naveta lo habían circunstancialmente liberado del impulso primitivo que lo mantenía encadenado a aquellos lugares, y aunque la liberación no era total, por cuanto su presencia irradiaba todavía una influencia psíquica inferior y de carácter muy repelente, sí poseía la suficiente autonomía como para desplazarse, teniendo como guía y objetivo mi propio campo magnético, sobre el cual intentó ejercer su poder y descargar el peso del maleficio mágico del cual venía revestido. Afortunadamente, la ley ashrámica provee cuando un discípulo se halla en parecidas circunstancias a las que yo acabo de hacer mención. Esta ley, para los profanos, quizás no tenga un muy profundo significado, pero tengo interés en decirles a ustedes que por un lado desarrolla a extremos inverosímiles la sensibilidad psíquica, por cuanto el plano astral constituye el campo de la más potente lucha de la humanidad y el discípulo debe estar presto a ayudar y servir en este campo, pero que por el otro existe lo que ashrámicamente definimos la contraparte de la ley, es decir, la obtención del derecho lícito a la autodefensa. Por tal motivo, se nos instruye periódicamente en el ashrama en el sentido de cómo debemos reaccionar en cada una de las ocasiones en que psíquicamente podemos vernos comprometidos. El caso que les he relatado es una prueba de la manera como un discípulo puede luchar contra una entidad astral proveniente del pasado y poseyendo gran poder psíquico. En tal caso, me vi forzado a utilizar un mantra de invocación ashrámica al que respondieron unos muy bien cualificados compañeros de grupo. Hay otros casos en los cuales el discípulo puede luchar completamente solo. Todo depende, como ustedes comprenderán, de la importancia de los hechos y circunstancias que concurren en la expresión de un hecho psíquico. Ahora bien, volviendo a la fuerza desarrollada por aquella tremenda entidad que atraje a mi aura magnética en el interior de la naveta, debo insistir en un hecho muy interesante y al cual quizás no todos los estudiantes de esoterismo le han dedicado profunda atención, y es el poder magnético que se desprende de las piedras milenarias de los monumentos antiguos, los cuales suelen albergar innumerables huestes de espíritus de la tierra, creadores del mundo mineral y fácilmente domesticables, si ustedes me permiten esta expresión, a la presión de ciertas fuerzas ambientales, tales como los sacrificios de sangre, ya sea animal o humana, la cual está muy vinculada, esta última, con las potentísimas radiaciones del éter planetario y hace posible que cualquier tipo de ceremonia o liturgia de carácter mágico las proyecte sobre determinados lugares, convirtiéndolos en centros magnéticos. La naveta, desde tal punto de vista, es un lugar magnético y lo mismo podría decirse de todos los monumentos de piedra, dólmenes, menhires y templos en los que el elemento mineral está profundamente implícito en la base de sus construcciones. Sea como sea, el discípulo ha de estar preparado para luchar y servir en todos los niveles de la naturaleza en donde se halla evolucionando la humanidad, ya que él está intentando cumplir con su gran compromiso kármico, el que le fue exigido en el momento mismo en el que el maestro le admitió en la rama, ser un testimonio de la luz y un servidor del plan. Una experiencia consciente de contacto astral. Siendo todavía muy joven, ingresé en la Sociedad Teosófica Española, inducido por buenos y muy sinceros amigos
con los cuales colaboraba en algunas misiones esotéricas de labor de grupo. Dentro de la misma, y llevado por mi espíritu investigador, descubrí muy pronto que la Sociedad Teosófica, siguiendo ciertas disposiciones de su fundadora Madame Blavatsky, tenía un grupo selectivo de miembros constituyendo lo que se llamaba grupo esotérico, el cual desarrollaba unas actividades espiritualmente más importantes que las que realizaran el resto de la sociedad. Me dirigí entonces a uno de mis mejores amigos, un señor ya muy anciano y uno de los miembros más antiguos de la teosofía española, rogándole transmitiera a la junta rectora de la sociedad mis deseos de formar parte del grupo esotérico. Se mostró un tanto sorprendido de mi petición, habida cuenta de que siempre ha existido el prejuicio de la edad en la realización de cosas importantes, pero me aconsejó, tal como era la regla, que hiciese mi petición por escrito en carta dirigida al secretario general de la Sociedad Teosófica. Así lo hice, pero unos días después, durante la noche, me sentí proyectado fuera del cuerpo en dirección hacia un gran edificio por cuyas paredes penetré atravesando varias alcobas con gente durmiendo hasta llegar a una habitación muy iluminada en donde se hallaban reunidas varias personas. Las reconocí al instante. Una de ellas era mi viejo amigo, el que me había aconsejado escribir la carta a los dirigentes teosóficos. Las demás eran los responsables actuales de la Sociedad Teosófica en Barcelona y algunos otros antiguos miembros. Al parecer, un lazo magnético de interés espiritual me había llevado allí. En efecto, todas aquellas personas estaban comentando las líneas de mi carta que había leído uno de los dirigentes, el cual la mantenía en su mano, y sobre cuyo contenido no me dedicaban grandes elogios, sino más bien agudas críticas sobre mi pretensión de ser uno de ellos, ya que según pude comprender aguzando mis sentidos astrales, no sólo me consideraban muy joven e inexperto, sino también poseedor de una personalidad fatua y engreída. Me sentía terriblemente desilusionado y defraudado ante la actitud tan evidentemente irresponsable que estaban adoptando contra mí, pero continué allí bastante rato viendo lo que estaban haciendo. Uno de ellos había sacado un libro de Madame Blavatsky. Vi su fotografía en una de las páginas. Iba leyendo algunas líneas y entonces efectuaban comentarios acerca de las mismas, los cuales me parecieron de importancia menor de acuerdo a lo leído en el texto. Después realizaron una especie de meditación que a mí desde el nivel astral en que me hallaba ubicado me pareció intrascendente y finalmente fueron despidiéndose del dueño de la casa. Un reloj antiguo encima de una mesita marcaba exactamente las 11:30. Colgadas de la pared pude percibir las fotografías de Madame Blavatsky, del coronel Olcott, su eficaz y fiel colaborador en la obra teosófica, de Charles Leadbeater y de la doctora Besant, en aquellos momentos secretaria general de la Sociedad Teosófica. Más allá, en otra mesa más grande, como una especie de despacho, vi la fotografía de la señora de la casa. Unos sillones, varias sillas, una alfombra muy grande y unas cortinas, al parecer de terciopelo, que tapaban un balcón que daba a la calle. Grabé todo este cuadro de situaciones en mi mente, así como la experiencia íntima de este contacto astral con aquel grupo esotérico de la Sociedad Teosófica, y de pronto me sentí dentro del cuerpo dormido en la cama. Procuré retener en mi cerebro físico cuanto había sucedido, cuanto había observado y cuanto había oído durante mi desplazamiento astral.
Después volví a dormirme. A la mañana siguiente renuncié a mi calidad de miembro de la Sociedad Teosófica Española en una carta dirigida a los miembros responsables de la misma. No les explicaba mis motivos, pero unos días después, en un encuentro que tuve con mi viejo amigo teósofo, tuve la oportunidad de explicarle las causas de mi renuncia, contándole de arriba a abajo toda mi experiencia astral, rogándole transmitiese a los demás miembros del grupo esotérico el testimonio de mi presencia aquella noche en la habitación donde solían reunirse y donde yo, joven inexperto, fatuo y engreído, no podía asistir. Les demostré con todo ello que un grupo esotérico, para serlo verdaderamente, debía estar constituido por personas realmente esotéricas, capaces de invocar energía de carácter trascendente y de crear un círculo mágico a su alrededor, insusceptible de ser atravesado por cualquier entidad humana o débica de inferior vibración. El hecho de que yo hubiese podido penetrar tan fácilmente ya negaba en absoluto que aquel grupo fuese realmente esotérico. Antes bien, indicaba a las claras que faltaba todavía experiencia espiritual, la cual no depende forzosamente de la edad, sino de la profundidad de la intención y de la experiencia interna. Más adelante comprendí el alcance de esta experiencia que acabo de relatarles, cuando los azares de la vida me permitieron formar parte de un verdadero grupo esotérico, el de mi asrama, para penetrar dentro del cual debía llevarse una rigurosa vida esotérica con una gran humildad en el corazón y un permanente deseo de amar y de servir. No intento con estas palabras criticar la actitud de los miembros responsables de la Sociedad Teosófica al negarme la entrada en su grupo esotérico. Creo que ellos obraban de muy buena fe y se ajustaban quizás a alguna norma preestablecida de circunspección y prudencia. Pero conmigo no fueron evidentemente justos, pues mi solicitud era muy sincera y obedecía a móviles internos de investigación de las leyes ocultas de la naturaleza, tal como debía desarrollarlos un verdadero teósofo y tal como pude desarrollar yo más adelante al establecer contacto con algún miembro cualificado de la gran fraternidad espiritual que guía ocultamente los destinos de nuestro planeta.